Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Continuamos con nuestro challenge de 14 días de OutSystems. Los invito a que sigan este archivo para llevar el tracking de los temas que hemos visto hasta ahora, y sobre todo que si están siguiendo estos videos comenten en LinkedIn con este hashtag 14 días de OutSystems y hashtag OutSystems México, ¿vale? El día de hoy vamos a ver la parte de la lógica, y recuerden que todo este material lo pueden encontrar en la página oficial de OutSystems. Una vez que estén aquí en la página oficial, ya cambiaron un poquito la interfaz, entonces habría que buscar aquí en desarrolladores el training. Aquí pueden ver la documentación, certificaciones, etcétera. Entonces se pueden ir al training y recuerden que aquí ustedes pueden buscar el pad que ustedes en el que ustedes estén interesados. En este caso podemos buscar cursos y aquí le ponemos Reactive Web Developer, que es el challenge que estamos haciendo, y les va a aparecer toda la información y todo el contenido que ustedes pueden utilizar para prepararse para este pad de Reactive Web Developer. Y en este caso vamos en la sección de lógica. Entonces aquí lo vemos, aquí miren, seleccionan Reactive Web Developer, lógica, y les recomiendo que complementen, si están siguiendo estos videos, que complementen. Es muy importante que vean los videos oficiales, ya que estos videos que yo estoy creando es algo como general. Entonces, si se están preparando para la certificación o quieren aprender un poco más a detalle cada uno de los elementos o los beneficios que les brinda OutSystems, les recomiendo que se vayan directamente al curso y vean todo el contenido, el curso que les pueda ayudar para entender un poquito mejor. Entonces vamos a comenzar con este nuevo tema que se llama Actions and Flows, y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Si ustedes entran a cada uno de los videos, ustedes pueden ver los temas, videos y recursos, e incluso pueden descargar demos que ya en el curso nos proveen gratuitamente, para que ustedes puedan entender la lógica y puedan hacer sus propias pruebas, ¿no? Aquí pueden descargar el material para que ustedes puedan ya sea estudiarlo o verlo más a detalle. Y bueno, pues vamos a ver primero que nada este tema, que son los action, logic action en este caso. Yo ya descargué este pequeño PDF y vamos a verlo un poquito de manera general. Lo voy aquí a presentar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta sección? ¿Qué es un action? ¿Qué son los action flows? Y la reusabilidad o reutilización del código, ¿no? en esta tecnología. Y bueno, pues ¿qué es un action? Un action es un elemento que nos permite definir como la lógica o nuestra lógica que corre ya sea en el lado del servidor o en el lado del cliente, ¿sale? Por ejemplo, ustedes deben de tener muy en cuenta y muy claro qué son los action flows. Y más que nada, un action flow es un espacio donde tú
comienzas a definir la lógica de tu aplicación, ya sea que utilices un if, un for each, un switch, o sea, todos esos elementos que ya conocemos en programación, nosotros los trasladamos en un action flow y esa es como nuestra lógica, ¿no? La parte se puede hacer como el backend de nuestra aplicación. Si observan aquí en esta imagen, así es como ustedes visualizan un action flow que, ustedes van creando, ¿no? En este caso, pues siempre vamos a tener un nodo de entrada que es el start y lo van a identificar con este icono. Y como les comentaba, pueden agregar un if, mostrar un mensaje de error en caso de que no se cumpla esta condición y terminar el flujo. O bien utilizar asignaciones, o ya sea server actions o client actions. Ahorita vamos a ver más a detalle en qué consisten estos y recuerden que en un action flow solamente podemos tener un nodo de entrada, un nodo de inicio que es de start, pero podemos tener diferentes salidas, ¿no? Ya sea un end, que redireccione a otra página, que descargue un documento, etcétera. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por ejemplo, aquí era lo que les comentaba. Solamente puede comenzar con un start node y puede terminar con diferentes o con múltiples nodos de finalización, ya sea destinations o download o el mismo elemento de end, ¿ok? Aquí este es un ejemplo de cómo un flujo puede terminar en otra pantalla, o sea que al finalizar esa secuencia o esa lógica te redirige a cierta pantalla. Como les comentaba, podemos tener if, asignaciones, etcétera. Dentro de OutSystems, lo que vamos a utilizar muchísimo son los action. Y bueno, pues ¿qué son los action? Estos action almacenan como lógica específica. En este caso, si observan este icono, pertenece a un screen action. Aquí como les comentaba anteriormente, OutSystems es un poco muy visual, más bien muy visual. Entonces te vas a guiar mucho por los iconos, ¿no? Por los iconos y con ello vas a saber también identificar si en un screen action o un server action, y también dependiendo en qué lugar estén, ¿no? Por ejemplo, los screen action, pues como el nombre lo dice, pues estos son utilizados solamente en las pantallas, ¿sale? También tenemos los client actions, que pues es lógica que puede ser usada en el dispositivo, o la parte de los server action, que en este caso lo presentan con este pequeño icono naranja. Y por lo general, o más bien esta lógica es usada en la parte del servidor. La parte de reusabilidad de código, esto quiere decir que, por ejemplo, tú puedes crear un screen action que te sirva como para llamarlo las veces que tú lo necesites, ¿no? Esa es la parte de la reusabilidad. O sea, puedes tener tu screen action, dentro de él, pues definida una lógica, que esa lógica pues tú la puedes reutilizar en diferentes puntos de tu espacio de trabajo, de tu lógica, ¿no? Entonces esto es a lo que se refiere la parte de reusabilidad del código. Igualmente puedes tener distintos client action que pueden ser reutilizados en el momento que tú los necesites, y asimismo puedes tener
varios server actions que a lo mejor dentro tengan una lógica que tú vas a estar utilizando muchas veces, entonces pues solamente mandas llamar a ese server action. También es muy importante que ustedes tengan en claro qué te permite o qué parámetros permite cada uno, ¿sale? Esto es, si ustedes están preparando para el examen de certificación, esto es muy importante que lo tengan muy claro. Los parámetros que puede contener cada uno de ellos. En este caso tenemos el Screen Action, solo puede contener input parámetros, o sea, parámetros de entrada y variables locales. El Screen Action no puede contener parámetros de salida. En cambio, si ustedes observan, los Client Actions y los Server Action pueden contener estos tres tipos de parámetros, tanto el Input Parameter como Local Variables y Output parámetros de salida, ¿sale? Entonces, una disculpa que esté cambiando entre inglés y español, pero pues espero les quede un poquito claro, ¿no? Al final, pues toda la documentación está en inglés y el objetivo de estos videos es que pues podamos llegar a la gente de habla hispana y podamos entender en qué consiste todo esto, ¿no? Entonces, recuerden, es muy importante identificar qué elementos o qué parámetros pueden contener tanto Screen Action, Client Actions y Server Actions, ¿ok? Y bueno, también hablábamos de la reusabilidad del código y en esta parte, ¿cómo funge esta reusabilidad? Pues bueno, tú puedes tener diferentes Screen Actions que se puedan llamar dentro de la misma screen, dentro de la misma pantalla, ¿sale? Pero es importante, o sea, ahorita lo vamos a ver más adelante, que esos Screen Actions en específico, solamente estos Screen Actions viven dentro de la pantalla en donde tú los defines, ¿sale? Entonces tú no puedes utilizar un Screen Action en otra pantalla pues donde no definiste ese Screen Action. Entonces ellos viven dentro de la pantalla donde tú los hayas definido. Esa es una de las limitantes, o sea, no limitantes, sino una de las características de los Screen Actions. Tenemos también esta parte de que un Screen Action se puede llamar a sí mismo. O sea, si tu lógica o tu código necesita llamar ese Screen Action diferentes veces o a sí mismo, esto lo puedes utilizar. También tenemos los Client Actions se pueden llamar a sí mismos y los Server Actions, ¿sale? Aquí también es importante que ustedes sepan que las Screen Actions pueden llamar a los Client Actions, como ven en este gráfico. Aquí tenemos que los Screen Action pueden llamar a los Client Actions y como aquí no lo menciona, no lo pone en recuadro, tanto Screen Action como Client Action, estos son ejecutados en el dispositivo, ya sea en la parte del cliente o del dispositivo donde se esté ejecutando esta aplicación. Y específicamente los Server Actions, como su nombre lo dice, estos son ejecutados del lado del servidor, del lado del server. Esto quiere decir que pues se necesita, para poder llamar a un Server Action, necesitas una conexión a internet para poder hacer esta conexión de Server Action, ¿no? Pero mientras tú acá en la parte de Reactive Web tengas tanto Screen Action como Client Action, pues estos no requieren una conexión a internet, al menos que tú ya tengas un Server Action que tengas que ejecutar. En ese momento pues ya sí
requieres una conexión a internet, ¿no? Bueno, les recomiendo que vayan al curso, les digo, a la documentación oficial para que conozcan un poquito más acerca de esto. Lo que yo les estoy diciendo es de manera general, solamente para que se den una idea. Y bueno, ¿dónde son definidos estas actions? Si ustedes observan, como les comentaba, los Screen Actions son definidos dentro de la interfaz. Si ustedes observan, aquí en OutSystem tenemos estas opciones, Process, Interface, Lógica y la parte de datos, ¿no? Entonces, como son Screen Actions, estos entran en la parte de interfaz donde nosotros definimos nuestras pantallas, como la parte que el usuario la parte que el usuario ve, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, aquí tenemos dos Screen Actions, uno llamado Add Customer to Order y otro Save Customer on Click, ¿sale? ¿Dónde son definidos los Screen Actions? Bueno, dentro de OutSystems tenemos la sección de lógica y tenemos una carpeta llamada Client Actions, donde ustedes pueden crear los Client Actions que ustedes necesiten dentro, pues, su lógica en su Action Flow, para que estos puedan ser ejecutados y ustedes los puedan reutilizar en el momento que ustedes necesiten. Y finalmente tenemos los Server Actions. Estos son definidos también en la parte de la lógica. Tenemos una carpetita llamada Server Actions y ahí es donde ustedes crean estos Server Actions, ¿ok? Bueno, esto es muy importante también que lo tengan muy en claro si van a presentar la certificación de Reactive, que nosotros podemos definir tanto un Client Action como un Server Action, lo podemos definir como una función. Si ustedes se van a lógica, seleccionan su Client Action o su Server Action, en la parte de propiedades ustedes van a tener esta opción que se llama Function. Una vez que ustedes cambien, por default aparece como la opción de no. Pero si ustedes seleccionan o habilitan esta función, ustedes van a poder utilizar este Server Action o Client Action como una función, ¿ok? Y bueno, aquí nos dice que en cuanto a ustedes, o es una característica, cuando ustedes crean un Server Action o lo configuran como una función, se restringe a solo tener un parámetro de salida. Y bueno, y ustedes pueden utilizar este Server Action en la sección de expresiones, ¿no? Cuando ustedes definen una expresión, ya ven que aparece el panel de configuración donde ustedes van a poner la lógica. Entonces ahí ustedes ya pueden llamar a este Server Action como una función, una función como normalmente las conocemos en programación, ¿no? Podemos enviar parámetros que recibe a nuestro Server Action y nos regrese cierta información. Y bueno, aquí nos comenta que los Client Action que son configurados como funciones no pueden llamar a otros Server Actions. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Ya me pasé ok, estamos aquí. Bueno, y creo que es todo por la parte de la teoría de funciones. Entonces, pues vamos a seguir un poquito con el siguiente tema, que se llama variables. Bueno, y veamos pues qué son las variables. Como les comentaba anteriormente, si ustedes ya tienen nociones de programación, pues yo creo que esto no se les va a complicar mucho entenderlo, ya que
se maneja de manera similar y en realidad los conceptos, la lógica es la misma que utilizamos cuando desarrollamos alguna aplicación en cualquier otro lenguaje, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de ok, se escucha, ok. Vamos a ver un poquito acerca de los input parameters, output parámetros de salida, variables locales, estructuras y listas. Les digo, vamos a verlo de manera general y les invito a que ustedes tomen el curso directamente de la página de OutSystems y vean más a detalle cada uno de estos conceptos, ¿no? Bueno, ¿qué son las variables? Las variables son locaciones o son espacios en memoria que nos permiten guardar datos, ¿ok? Estos datos pues pueden ser de un tipo en particular, ya sea numérico, texto, un entero largo, una lista, una estructura. Podemos pues tener una variable donde podemos guardar cualquier tipo de dato, ¿no? Una fecha, etcétera. Y bueno, las variables acá en OutSystems y en cualquier lenguaje de programación son definidas y existen en un particular espacio o scope, ¿sale? Estos valores pueden ser accedidos y modificados en ese espacio, en ese scope. Si la ejecución deja ese scope, es decir, el espacio donde está definida esa variable, la variable es destruida. Si observan aquí, tenemos en la carpeta de server action un server action, el cual contiene todos estos parámetros, son 3 de entrada. Yo por lo general me gusta ver más soy más visual en la parte de los iconos, entonces ya sé que los que tienen la flechita hacia adentro son parámetros de entrada, los de flechita hacia afuera son parámetros de salida y los que no tienen este recuadro, que no tienen ninguna flecha, es una variable local. Y bueno, como les comentaba, estas variables pueden ser parámetros de entrada, variables locales o variables de salida, como ahorita les comentaba anteriormente este ejemplo. Por ejemplo, si ustedes observan aquí el runtime, en este caso, a diferencia de este ejemplo que tenemos aquí, este ejemplo tiene esta pequeña flechita que quiere decir que quizás ese tipo de variable sea una estructura o una lista que nosotros estemos definiendo. Entonces les recomiendo que se van a comenzar con OutSystems, pues se guíen un poquito también por la parte de la iconografía, ¿no? Y bueno, como les comentaba, podemos tener parámetros de entrada que por lo general utilizamos cuando pasamos un parámetro de afuera, o sea, puede ser de un server action a otro server action o de una pantalla a otra, es como lo podemos utilizar, ¿no? Entonces pasamos el valor proveniente de afuera y nosotros podemos definir en las opciones de ese parámetro ciertos elementos. Por ejemplo, podemos definir el nombre, en este caso le nombramos check-in-date, agregar una pequeña descripción, pues por lo general para tener como una idea para qué va a servir ese parámetro. El tipo de dato en este caso es date, pero como les comentaba puede ser entero, texto, y hay varios tipos de datos que ustedes pueden definir de acuerdo a sus requerimientos. Y también tenemos la opción de setearlo o requerirlo como que este parámetro sea mandatorio o no. Es decir,
que, por ejemplo, si nosotros ponemos que o configuramos que este parámetro es mandatorio, si nosotros utilizamos este server action en algún lugar, nosotros forzosamente necesitamos enviar ese parámetro de check-in date. Si lo dejamos con la configuración de no, pues podemos utilizar este server action, pero pues no es necesario que nosotros le mandemos este valor de check-in date, o sea, no es requerido, ¿ok? Y también tenemos esta opción de default value. Esto quiere decir que nosotros podemos definir un valor por default inicial a ese parámetro. En este caso, pues le estamos definiendo como el date o el current, el día actual, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes pueden hacer en la parte de configuración de todos los parámetros. Y es muy importante entender que la variable es destruida cuando la ejecución deja el scope de donde es definida esta variable. En el caso de input parameter, de parámetros de entrada, ¿ok? También por otro lado tenemos los parámetros de salida, los cuales nos retornan un valor fuera de nuestro scope, es decir, fuera en este caso de nuestro server action. Un ejemplo, ¿no? Dentro de este server action tenemos una lógica donde me devuelve el número de cuartos reservados, ¿no? O de salones reservados. Entonces mi parámetro de salida va a ser este parámetro y como aquí lo comenta, pues este valor sale fuera de este server action, ¿no? Y nosotros lo podemos utilizar fuera de él. Eso es una característica del output parameter. Y como ven, pues tenemos las mismas opciones para configurar: name, description, data type y el valor por default. Y bueno, aquí nos dice que el valor debería ser asignado al output parameter, o sea, el valor de parámetro de salida dentro de su scope. Y es importante que ustedes sepan que esta variable continúa existiendo fuera del scope, incluso si el elemento, si el scope actual, o sea, el área actual es destruida. Entonces es una característica del output parameter que pues lo podemos seguir utilizando en otros server actions o en otra sección de nuestra aplicación, ¿no? Donde lo necesitemos. Y sería todo. Y por último tenemos las variables locales. Estas variables existen, como les comentaba, exclusivamente dentro del scope de este elemento. Pueden ser asignadas y utilizadas localmente dentro de nuestro scope. Por ejemplo, si observan aquí, tenemos la variable llamada room, no tenemos descripción, el tipo de dato es una entidad llamada room, y pues en este caso no tenemos un valor por default, ¿no? Aquí lo importante o lo necesario y lo requerido para la variable pues es nada más darle su nombre y darle su tipo de dato, asignarle el tipo de dato, perdón. Y al igual que el input parámetro, el parámetro de entrada, esta variable es destruida cuando la ejecución deja el scope del elemento. Y bueno, como les comentaba, dentro de OutSystems tenemos diferentes tipos de datos. Todas las variables deben ser, como les comentaba, declarada. Tenemos que declararle su tipo de dato.
Y este tipo de dato no puede ser cambiado en ejecución. Es decir, si tú tienes un entero, ¿no? Y después necesitas como una lista de esa variable, pues no puedes cambiar el tipo de dato de esa variable. Si observan aquí en esta imagen tenemos los tipos de datos básicos, que es muy importante que ustedes los conozcan y los identifiquen. Y esto mismo creo que también por ahí viene en el examen. Los tipos básicos de datos, que es texto, entero, entero largo, decimal, booleano, dato de tiempo, de número de teléfono. También tenemos otros datos que son tipos de datos compuestos o listas. Como les comentaba, los tipos de datos básicos son los que ya conocemos comúnmente. Los compuestos, es importante que ustedes conozcan esto, que los datos compuestos son entidades o estructuras, no más, ¿sale? Y finalmente tenemos el tipo de dato, pues listas, ¿no? Que es un conjunto de elementos que del mismo tipo, me parece, que podemos utilizar y definir también nuestras variables como listas. Como tipo de dato listas, perdón. Finalmente tenemos la parte de las estructuras, ¿no? Quizás este es un concepto nuevo al que nos enfrentemos, pero prácticamente las estructuras son tipos de datos compuestos que son customizados, que tú los puedes crear. Es decir, si por ejemplo tú tienes en la parte de data, es donde nosotros definimos nuestras estructuras. Tenemos nuestra carpeta de estructuras y tenemos nuestra estructura llamada buque, ¿no? Dentro de esa estructura pues tenemos varios elementos, o puede decir como campos, que componen esta estructura. Y bueno, aquí nos dice la documentación que son definidos por atributos de cualquier tipo de dato. Es decir, por ejemplo, si observan la imagen, tenemos el elemento llamado room, que es de data type, es entidad, es de tipo de dato de entidad, ¿ok? Pero podemos, si ustedes observan este elemento, check-in date, imaginemos que demos clic sobre él y quizás este sea de tipo dato, ¿no? O booking reference sea de tipo texto. Y bueno, prácticamente pues estas son las estructuras y cómo las podemos visualizar en OutSystems. Y bueno, estas estructuras es muy importante, si ustedes van a hacer el examen de certificación, que conozcan que estas estructuras son usadas para guardar datos compuestos, pero solo en memoria, ¿ok? Es muy importante que ustedes sepan diferenciar entre estructuras y entidades. Recuerden que las estructuras solamente nos sirven para guardar datos en tiempo de ejecución, en memoria. Y cuando ustedes están utilizando una entidad, pues a las entidades es donde ahí sí guardamos información, ¿ok? Entonces, bueno, una estructura es la definición de un tipo de dato. Y como les comentaba, la estructura por sí sola no guarda ningún valor. Y también es importante que conozcan que estas estructuras pues no son variables, ¿sale? No, como les comento, no guardamos ningún valor, solo tenemos como una estructura donde la podemos utilizar en tiempo de ejecución quizás para guardar
temporalmente en memoria ciertos datos y después a lo mejor enviarlos a mi entidad, ¿no? A guardarlos, ahora sí, como la información que contiene esa estructura en una entidad. Y recuerden pues que las entidades son, pues con entidades sí me permite guardar estos datos. Y bueno, ¿cómo se crea una estructura? Como les comentaba, en la sección de data se van a la carpeta de estructuras y dan clic derecho, agregar estructura. Si observan aquí, pues prácticamente son las mismas propiedades que tenemos en todos nuestros elementos de OutSystems, donde le tenemos que poner un nombre, la descripción no es obligatoria, podemos poner si esta estructura es pública o no. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un módulo donde tengo todas mis estructuras definidas y tengo otro módulo donde pues yo voy a consumir esas estructuras, pues necesito ponerlas públicas para que yo pueda hacer uso de esas estructuras que están dentro de otro módulo. Y bueno, para agregar atributos a esta estructura, pues solamente te posicionas sobre la estructura, agregar atributo, y dentro de este atributo, pues igualmente ustedes pueden configurar el nombre, el tipo de dato, configurar si el atributo de la estructura es mandatorio, o también pueden configurar el valor por default. Y las listas, finalmente pues estas listas, como todos lo conocemos y si han utilizado la programación, algún lenguaje de programación el que ustedes hayan utilizado, las listas se comportan igualmente acá en OutSystems, ¿no? Una lista es una colección de elementos del mismo tipo de dato, es decir, una lista de enteros, una lista de texto, una lista de lo que ustedes gusten, y prácticamente este concepto es el mismo en programación. Por ejemplo, las listas en OutSystems pueden ser, como les comentaba, ya sea enteros o ya sea una lista de entidades o estructuras o una unión entre diferentes tipos de datos, ya sea un entero más un texto, etcétera. Y bueno, si ustedes van a crear una lista, o sea, nosotros podemos crear listas dentro de OutSystems a través de nuestro Data Type Editor. Por ejemplo, si ustedes tienen una variable en la sección de Data Type, dan clic y les va a aparecer esta opción Data Type Editor. En esta opción ya ustedes van agregando los elementos que va a contener esa lista, ¿ok? Y bueno, creo que es todo de la parte de listas. Espero y haya quedado un poquito claro, y si no, pues sí les recomiendo que se vayan al curso directamente y complementen este video. También les recomiendo muchísimo, si están preparando para el examen de certificación, que contesten los quiz que vienen en el mismo curso. Esto nos sirve bastante para aclarar algunas dudas o reforzar nuestro conocimiento. Entonces los invito a que contesten estas preguntas. Y bueno, después de esto viene algunos demos que también les recomiendo que vean, para que vean cómo se construye o cómo funciona esto ahora sí en la parte práctica, ¿no? Porque pues al inicio pues solamente vemos como la teoría, pero es muy importante que ustedes vean también cómo aplicar toda esta teoría en la práctica. Y bueno, esto de mi parte. Ahorita en unos momentos más voy a ver estos demos y les voy a explicar de manera general cómo funciona. Hola, vamos a continuar a descargar los demos que nos ofrece la página de OutSystems. Los voy a descargar y les voy a explicar
rápidamente cómo funciona, ¿ok? Si ustedes se van a la sección de demo, en la sección en este caso estamos en la sección de lógica, dan clic en el botón de los materiales y les va a descargar un archivo .oap. Para que ustedes puedan abrir este archivo necesitan abrir su Service Center, dar clic en Environment y Open Files. En este caso, descargas. Si ustedes no ven el archivo, tienen que dar clic en esta opción, OutSystems Application Pack, y si observan, aquí están todas las aplicaciones que yo puedo importar. Bueno, en este caso yo ya la importé. Está aquí, se llama Order Management. Una disculpa por el inglés, pero voy a tratar de darme a entender lo mejor posible. Y bueno, en este caso, en esta aplicación están usando dos módulos. Uno donde están quizás guardando los datos en las entidades, y otro donde manejan la parte del frontend, puede ser. Ok, abrimos nuestro módulo y si a ustedes les aparece esta ventanita que tienen que les hacen falta algunas dependencias, deben de dar clic en Manage Dependencies y todas estas dependencias deberán actualizarlas. Esto pasa porque el equipo de OutSystems hace algunas actualizaciones en estos módulos que ya están por default, entonces pues lo mejor es refrescar todo y aplicar. Ok, aplicamos. Y si observan en esta aplicación, actualmente tenemos dos pantallas, una llamada Order Detail y una llamada Orders. En Orders tenemos la lista de todos los registros que un usuario, que el usuario empleado ha agregado a esta aplicación. Y en otra pantalla tenemos el formulario para que el usuario lo pueda llenar. ¿Ok? Si ustedes quieren ver esto ya en la web, dan clic derecho, nos vamos a Open Browser. Y si observan, miren, aquí ya les comentaba, tienen su formulario y Order Management. Si ustedes dan clic en agregar orden, en este momento no tiene una funcionalidad. Entonces vamos a hacer, para que vean la prueba, guardamos, solamente nos manda a la lista de las órdenes. Entonces si buscamos la orden que acabamos de agregar, pues en realidad no existe porque no tiene funcionalidad todavía ese botón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a nuestro formulario. Si ustedes observan aquí, tenemos estas entidades y todas estas entidades nos sirven para poder llenar la información de este formulario. Si ustedes observan, tenemos la entidad getCustomer, la cual nos permite traer todos los clientes en esta lista. Entonces por ello se hace la consulta y en el dropdown la lista que va a consumir es la de getCustomer, ¿ok? Y así sucesivamente, igual para las status y para las prioridades. Se observan aquí status y prioridades, es la lista que se va a desplegar. Si también observan, en cada uno de estos inputs nosotros debemos de tener una variable donde vamos a guardar la información. En este caso, si observan, tenemos la entidad order, que está por aquí, getOrderById, la cual nos permite en este caso usar estos atributos como nuestras variables para poder guardar nuestra información y posteriormente utilizar el create
update o delete o eliminar, dependiendo cuál sea nuestra necesidad, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace nuestro botón actualmente. En el evento onClick, si observan, solamente me envía a la pantalla de órdenes. En este demo ya nos prepararon un pequeño server action que está aquí en la sección de lógica. ¿Y qué es este? Si observan, está subrayado porque aún no se usa en ningún lado, y vamos a ver lo que contiene dentro de ese server action. Dentro de ese server action vamos a encontrar la lógica para poder crear el registro de mi orden en mi base de datos. Si observan, este server action viene de mi entidad order. Si observan aquí, create o update order. Ok. Entonces la lógica es la siguiente. Primero tenemos un if que me va a validar si el usuario que está agregando esa orden tiene el rol de empleado. Si esto es falso, se genera una excepción en la cual nos va a aparecer un pequeño mensaje que solo los empleados pueden agregar una orden. De lo contrario, si esta condición se cumple, en este caso vamos a hacer la asignación en la entidad de order, en el atributo de creado en createOn. Le vamos a guardar la fecha actual. Esta función que ustedes ven aquí, current data time, esta función me trae la fecha de creación, es decir, la fecha actual. Y en el atributo de creado por, create by, vamos a guardar el ID del usuario que está creando esta orden. Y finalmente, pues le enviamos nuestro source o la información de nuestro formulario para que lo pueda guardar dentro de mi entidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dentro de este botón vamos a crear un evento llamado vamos a crear un evento, un client action que automáticamente, se observan, OutSystems pues ya nos ayuda un poco en la parte de la validación del formulario. Se crea nuestro client action y automáticamente con la condición de form.valid. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si ustedes envían el formulario con algún campo vacío, pues aquí les va a retornar un false, y en este caso pues les va a indicar que es necesario llenar cada campo del formulario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una vez que el formulario ya esté lleno, vamos a llamar a nuestro server action, que es el que me va a permitir crear el registro en mi tabla de órdenes. Entonces, este server action, si observan aquí, necesita un input parameter, o sea, necesita un parámetro de entrada que nosotros necesitamos enviar. En este caso necesitamos enviarle todos los elementos o todos los valores, todas las variables de mi formulario. Entonces, si ustedes observan aquí, pues como todas las variables pertenecen a esta entidad que estamos consultando ya previamente, pues solo es necesario enviarle la lista de esa orden. Si observan, actualmente OutSystems ya te ahorra el paso de estar buscando la lista
y pues nos ayuda un poquito en esta parte de saber qué datos enviarle, ¿no? Una vez que se envía los datos, se crea la orden, va a terminar el programa. En este caso, podemos agregarle que una vez que el usuario guarde la información del formulario, lo redirija a la página inicial donde puede ver la lista o la información de las órdenes. ¿Cómo podemos hacer esto? Ok, borramos este punto de salida y agregamos un destination. En este destination, pues le podemos ya sea indicar que nos envíe a la página de Ordering Details, perdón, a la de Orders, o bien que me envíe a la página anterior. Entonces vamos a conectar estos dos elementos, vamos a publicar, y una vez que ya se publicó, ya me va a poder permitir enviar o guardar mi orden. Ok, entonces ahora vamos a probar. Vamos a agregar una orden, la vamos a poner test 3 JSON medium, vamos a poner William y le vamos a poner pendiente. Entonces vamos a guardar. Ok, aquí tenemos un pequeño error. Ok, si observan, el mensaje de error que me enviaba a la hora de yo guardar mi formulario era que había algún conflicto con la llave foránea de campo, en la tabla de empleados, en el campo Create By. Y ya analizando esta situación, de manera general les explico. Envía ese error porque en el atributo Create By está esperando un usuario que esté en la tabla de empleados, es decir, un Employee Identifier. Como yo estoy ingresando con el usuario administrador con el que creé mi espacio, con el que me registré en OutSystems, por eso este usuario, que en este caso pues, lo busqué y tiene el ID número 5, no existe en la tabla empleados. Por ejemplo, si observan aquí, voy al ID y busco el número 5. Si observan, no existe, no record found. Entonces es por ello que me está enviando ese error. Para solucionarlo así rápidamente, pues tendría que registrar mi usuario en la tabla de empleados, y una vez que exista aquí, ahora sí ya me va a dejar registrarlo. Pero si observan, aquí en Order Create By, es un campo no mandatorio. Entonces, por esta ocasión, digo, ya en la práctica, pues es importante que ustedes guarden quién ha creado esos registros. Pero en este caso, por cuestiones prácticas, pues lo puedo borrar o puedo enviar un valor que sí exista en la tabla de empleados. Entonces, si yo lo quito, lo publico, publicamos,
abrimos en el navegador, agregamos una orden, le ponemos test, no sé, test 4, seleccionamos, ok, guardamos y buscamos test 4. Se observan, pues no me mandó el error porque pues omití ese campo, pero como les comento, es importante que ya en una aplicación real ustedes guarden esa información en su base de datos. Y bueno, pues al final esta es la práctica. Ustedes pueden crear otras funcionalidades, como a lo mejor actualizar, eliminar, usando pues el mismo procedimiento, ¿no? Solamente en este caso pues cambiaría a lo mejor server action por lo que ustedes quieran realizar, ya sea borrar, actualizar, crear uno nuevo, etcétera. Bueno, el siguiente demo que nos ofrece en la sección de lógica es un demo acerca de cómo crear condicionales en OutSystems. Como saben, pueden descargar el archivo .oap desde este botón e importarlo a su ambiente. Y bueno, ¿en qué consiste este pequeño demo? Ok. En esta parte vamos a aprender cómo utilizar las sentencias if. En este caso tenemos una pantalla en la cual simplemente agregamos un botón que lo obtuvimos de la sección de widgets. Entonces aquí está un botón como estos. Lo traen a su pantalla, dan clic sobre el botón y en el evento onClick, cuando sucede este evento, va a ejecutar lo que está dentro de mi claim action llamado conditional path add action. ¿Ok? ¿Qué es esto? Si observan aquí, tenemos un parámetro de entrada. Ustedes pueden agregar este parámetro dando clic derecho, Add Input Parameter. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros oprimamos este botón, vamos a enviar un número. Si observan, cuando ustedes agregan este input parámetro y ustedes están usando este client action en algún botón, en algún link o en alguna otra acción, les va a pedir el parámetro de entrada. Aquí ustedes pueden enviar el valor que quieren enviar a su función. Entonces, en este caso vamos a validar si un número es par o es impar. ¿Ok? En este caso vamos a enviar el número 100 y dentro de nuestro server action, de nuestro client action, vamos a validar. Si ustedes observan esta lógica, bueno, ya la tengo aquí ya programada para que sea más fácil de explicarles, pero por ejemplo, estos elementos condicionales los pueden obtener de esta barra de opciones. Si observan, aquí tenemos if, for each, switch, etc. Entonces, aquí estamos validando si el número es igual a 0, si esta condición se cumple, me va a mostrar el mensaje, el número es 0. Este mensajito también lo pueden obtener de esta sección. Solamente arrastran a su área a su espacio de trabajo. En caso de que no se cumpla, pues bueno, se va a esta condición. En OutSystems tenemos esta pequeña función,
la cual nos permite, nos devuelve el resto de los decimales de la división, es decir, 100 dividido entre 2, pues no me daría 100 dividido entre 2, no me devolvería, me devolvería 0. ¿Ok? Y bueno, vamos a evaluar aquí. Si el número es impar, me va a mostrar este pequeño mensaje, y si el número es par, me va a mostrar este mensaje. Entonces vamos a probar, vamos a publicar. Abrimos nuestro navegador y listo. Vamos a ver, es par, el 100 es par. Ok, si ustedes quisieran cambiar el valor que envían a través de este botón a, no sé, un 32, vamos a ver si este número es par o impar. Creo que también va a ser par. Entonces ahorita solamente lo vamos es par. Vamos a actualizar. Sí, es par. Lo vamos a poner a 33. En este caso me debe decir que es impar. Entonces actualizamos. Es impar, ok, es correcto. Entonces, de esta forma es como nosotros utilizamos la condicional if. También voy a deshabilitar estos elementos un momento para mostrarles que también podemos usar la condicional de switch. Vamos a hacer las mismas validaciones y vamos a decirle a mi primera condición, seleccionamos, y si el número es 0, le vamos a mostrar el mensaje, el número es 0, y nos falta ponerle mi elemento de finalización para que finalice el flujo. Vamos a tomar otra condición. Bueno, ahorita voy a poner y la vamos a poner nuestro mensaje. Entonces vamos a tomar, si es diferente de 0, en esta condición, condición 2, si es diferente de 0, le vamos a enviar el mensaje que es impar. De lo contrario, si no cumple alguna de estas condiciones, pues aquí automáticamente le decimos que muestre el mensaje que es par. Y con esto prácticamente pues cumpliría la misma funcionalidad de un if, pero utilizando varias opciones con nuestra condicional switch. Aquí ustedes pueden agregar las condiciones que sean necesarias para su programa.
Entonces vamos a publicar. Y en este caso, ¿qué valor estoy enviando? En este botoncito estoy enviando el 33, me tiene que dar impar. Es impar, ¿ok? Entonces, de esta forma es como utilizamos las condicionales. Digo, ya en la práctica real, pues puedes comparar números, listas, todo lo que podemos comparar prácticamente en la programación. ¿Sale? Ok, bueno, el siguiente ejemplo que nos ofrecen en el curso, en la sección de lógica, es cómo usar JavaScript en nuestra lógica. Prácticamente nosotros podemos añadir cualquier código de JavaScript, ya sea que lo necesitemos para algunas funciones que a lo mejor no ofrezca OutSystems, podemos agregar JavaScript. Y bueno, aquí ustedes pueden ver la documentación, a lo mejor de la API de JavaScript y varias información que les puede servir, ¿no?, para sus aplicaciones. En este caso vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando show feedback message. Vamos a mostrar un pequeño mensaje. Copiamos esta línea de código de JavaScript y acá en nuestra aplicación lo vamos a ejecutar con un simple botón, el cual en el on click me ejecuta un client action, y dentro de mi client action tenemos este pequeño widget llamado JavaScript, que es el que me permite ejecutar nuestro JavaScript en nuestro flujo de programación. Entonces, una vez agregamos a nuestro área de trabajo, pegamos el código de JavaScript. En este caso pues es un código simple, sencillo, el cual me va a mostrar un pequeño mensaje, y acerca de estos parámetros pues pueden ver en la documentación que, por ejemplo, el segundo parámetro es el tipo de mensaje, ya sea el 0 es de información, 1 de exitoso y el 3 de error, y así sucesivamente. Entonces pues aquí ustedes se pueden apoyar de esta documentación para sus elementos de JavaScript. Entonces una vez que guardemos esta información, este JavaScript, si observan, ya me muestra este mensaje. También, si ustedes quisieran añadir un mensaje personalizado, este componente de JavaScript tiene una carpeta de parámetros en la cual ustedes pueden agregar un parámetro de entrada. En este caso le vamos a poner new message, y yo quiero que cuando le envíe el texto que yo le envié a través de este parámetro lo muestre en el mensaje. Entonces vamos a borrar la información que tiene fija y vamos a seleccionar el mensaje. Si observan, pues ya OutSystems nos agrega el parámetro y la variable automáticamente. Entonces le damos en terminar y le ponemos aquí el mensaje que queremos que muestre. En este caso pues este es muy útil para cuando queremos pues mensajes personalizados. Bueno, nada más vamos a probar rápidamente. Aquí está, actualizamos y si se fijan ya me muestra el mensaje que le envié a través de JavaScript.
Bueno, y por último, este tema es el último tema de este día, de los días de OutSystems que estamos llevando. Y en este caso vamos a hablar un poquito de qué son las excepciones, cómo ejecutamos las excepciones en OutSystems y qué son el Exception Handler y el Global Handler Exception. ¿Ok? Y bueno, pues prácticamente estas excepciones ocurren cuando una operación falla inexplicadamente en tiempo de ejecución. Una excepción causa una interrupción en la ejecución de nuestra área de trabajo, de nuestro flow, o sea, del path que se está siguiendo. Y bueno, al final la ejecución se mueve a un exception handler flow o la ejecución no retorna el flow original. En este caso, si observan, aquí tenemos 3 excepciones. En esta parte es importante que ustedes sepan identificar qué excepción se va a ejecutar cuando ocurra una falla. Es decir, por ejemplo, si la base de datos falla, ¿a qué excepción o qué es lo que me va a mostrar? ¿A qué excepción se va a ir? ¿Ok? En este caso, como les comentaba, es importante que sepan identificar qué tipo de excepciones se va a ejecutar en cada escenario. Si ustedes se están preparando para la certificación de Reactive, esto viene mucho vienen como 2 o 3 preguntas acerca de esto, entonces es importante que sepan identificar cada una de las excepciones y sobre todo en qué momento ocurre. Bueno, si observan aquí, una excepción puede ser ejecutada automáticamente. Por ejemplo, cuando hay un error en nuestra base de datos, como en el ejemplo que veíamos anteriormente, que me dio un errorcito en la base de datos, esa es una excepción que se ejecutó automáticamente y que OutSystems detectó, ok, esta es una excepción de base de datos y por eso nos mostró el mensaje de Database Exception, ¿ok? Entonces, la otra forma es explícito, es decir, si tú sabes en tu flow, en tu flujo, que si un empleado o un cliente si no es un cliente válido, tú puedes levantar o ejecutar una excepción automática. O sea, le puedes indicar que en esta parte ejecute esa excepción. Es decir, tomamos este elemento y declaramos en nuestro flow la excepción invalid customer y el mensaje que queremos mostrarle cuando ocurra esta excepción. Prácticamente en esta parte, pues ahora sí que tú puedes manejar estas excepciones, no son automáticas. En cambio, las de base de datos pueden ser son automáticas y OutSystems las toma por default. Cuando una excepción es levantada, la ejecución es movida a la excepción más específica, como les comentaba aquí. Si ustedes están levantando una excepción del tipo customer, pues primero va a ir
o sea, si tú en tu área de trabajo tienes declarado esta excepción, pues va a ir y va a ejecutar este flujo. De lo contrario, pues se va directamente al exception handler de OutSystems, y ya OutSystems automáticamente define qué tipo de exception handler va a ejecutar. Un action flow puede tener diferentes exception handlers. Por ejemplo, como les comentaba, el de base de datos, el de seguridad, el de comunicación o el de Custom User Exception. Les recomiendo que busquen la documentación en qué consiste cada una de ellas para que puedan identificarlas más rápido, y si se están preparando para el examen puedan tener una mejor base. Si observan aquí, si nuestro handler no existe en el current, o sea, en la actual ejecución, el módulo de Global Exception Handler localizado en el Common EU Flow, que era lo que le comentaba, que al menos hay uno por módulo. Este se va a encargar de ejecutar todas las excepciones. Ojo, esto es importante que lo tengan en cuenta porque, bueno, en otras palabras, si ustedes en su flujo de trabajo no tienen especificado qué exception handler se va a ejecutar en qué momento, pues se va, si no lo tienen declarado, se va a esto que les comentaba actualmente. Va al módulo Global Exception Handler, que está localizado en Common, aquí miren, on Exception, aquí. Este es el Global Exception, y que pues automáticamente se va a ir por todas las excepciones y Communication Exception, y ya OutSystems va a clasificar qué tipo de excepciones. Por eso es importante que ustedes manejen, si saben las excepciones que se van a presentar, hagan este manejo de excepciones en su flujo de trabajo. Y me parece que es todo. Sí es esto. Entonces, bueno, creo que ya es todo. Espero les haya gustado un poco de la explicación que les brindé. Creo que pues sí es importante que ustedes se documenten un poquito más acerca de esto, ya que quizás la forma de explicarlo o soy muy general en esta parte. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pueden dejar escrito aquí debajo del video, y si no, pues dejen su like, y recuerden que si van a estudiar para el examen de Reactive, estudien muy bien esta parte de Exception Handling. Básicamente es eso, estudien para qué sirve cada una de estas, de las Exception Handler, cuando se ejecuta el Global Exception Handler y cuando se ejecutan los Exception Handler que tú como programador defines dentro de tu flujo. Y bueno, es todo de mi parte. Nos vemos la próxima. Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde aprenderemos a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En este video